Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Indol, nos habla de las aventuras juveniles que experimentamos y forman nuestra vida. Cosas simples en ese umbral entre la niñez y la vida adulta, aunque a veces no medimos correctamente los riesgos y peligros que encontramos. En este caso, algo muy extraño ocurre en un viaje en el bosque. Los dejo entonces con Algo pasó mientras acampábamos en el bosque. Para empezar esta historia, nos vamos a Shelburne, Ontario. Es el lugar más rural que existe. Y cuando yo crecí ahí, en los años 80 y 90, era básicamente una Texas canadiense. Tenía unos 14 años en aquel entonces. Después de la escuela católica, los jóvenes nos reuníamos a menudo para vagar en manadas por el bosque. Bebíamos cualquier bebida que pudiéramos conseguir y en una ocasión conseguimos hierba de mierda, lo que era un gran éxito para nosotros. Ya sabes, básicamente toda la libertad del espíritu que permite una educación rural y religiosa, en la medida en que podíamos distanciarnos de nuestras pequeñas cajas protegidas y escapar a nuestro pequeño mundo. Todos los niños del pueblo se conocían en aquel entonces. Este día, finales de octubre del 92, empezaba como cualquier otro día normal. Hacía bastante sol y calor, lo cual era inusual porque A, era finales de octubre, y B, estábamos 2 horas y media al norte de Toronto, así que estábamos bastante arriba. Pero ahí hacía un calor palpable. Fue un día de aburridas y probablemente muy ofensivas y estrechas conferencias católicas. Estábamos hartos de este largo día y solo queríamos estar al aire libre, que era básicamente como videojuegos para nosotros, que la mayoría de nosotros no teníamos en aquel entonces. Así que seguimos nuestro alegre camino. Fuimos de excursión por la autopista 10 y un grupo de 4, yo y otros 2 chicos más una chica. La escuela terminó a las 4 para nosotros y nos reunimos unas horas después, así que ya estaba anocheciendo. No le dimos importancia, ya que nos pasamos todo el tiempo de excursión por el bosque, aunque, para ser justos, nunca nos habíamos aventurado a salir de nuestra pequeña ciudad, y mucho menos explorar senderos que salieran de la autopista principal, pero, teniendo 14 años y estando protegidos, estamos desesperados por ser atrevidos. Encontramos un sendero y bajamos por él. Se hizo muy empinado y espeso de enredaderas, y al oscurecer esto fue terriblemente difícil. Ah, sí, no tenía la batería adecuada para nuestras linternas, y mis padres no nos dejaban ni estar aquí fuera, y mucho menos con sus luces de bengala. Un amigo consiguió sacar escondidas una tienda del granero de su padre y nos trajo leñas y cerillas mientras escabullía. La verdad nos pareció suficiente a todos. Después de que la pendiente se niveló, el espesor de la vid fue solo un poco. Comenzó en una larga pendiente que nos llevó a esta colina que daba acantilados y enormes montañas y valles. No era como las hileras planas de campos de maíz que se ven en Sudbury, una vista realmente bonita. Nos instalamos en este lugar, montamos la tienda y la fogata. Mi amigo, vamos a llamarlo Greg, sacó las cervezas. Yo saqué el porro de hierba, de muy mala calidad, por cierto. Y la chica, Sally. Sí, Sally. Empezó a besarse con su novio. A ese sí le voy a decir Kyle. Fue la clásica experiencia incómoda de la adolescencia, del tipo mágico que te hacía sentir cohibido y raro en ese momento, pero ahora te hace sentir nostálgico. ¿Sabes de lo que hablo? En fin, estábamos ahí sentados y de repente me entraron ganas de mear. Bajé por la ladera de la colina, la parte sin sendero, solo hierba salvaje y túpida. Bajé un buen rato y encontré un claro vacío, fuera de la vista de los demás, para mear. Cuando había terminado, un destello, un pequeño destello brillante apareció a lo lejos en el valle. Si tuviera que medirlo en la oscuridad, diría que estaba a medio kilómetro de nosotros. Era inconfundiblemente una llama, no como un fuego enorme, sino uno pequeño, contenido, como una vela, pero lo suficiente grande como para ser visto a lo lejos. Así que
Tal vez como algún tipo de lámpara. De cualquier modo, supuse que otras personas estaban disfrutando de este pequeño santuario, al igual que nosotros. La llama flotaba hacia adelante, sacudiéndose de arriba abajo. Yo estaba muy colocado y borracho en ese momento, así que, por alguna razón, seguí mirándola. Llevaba mirando unos 5 minutos cuando se detuvo. Simplemente se detuvo. No la llama, estaba ahí todavía, pero había dejado de moverse hacia adelante, o hacia arriba, o hacia abajo. Ahora creo que quien quiera que fuera se estaba dando la vuelta para mirarme, tal vez, pero estaba muy oscuro y yo estaba a unos 400 metros de distancia. Bueno, sí estábamos siendo muy ruidosos, riendo histéricamente, y gritando y charlando, solo hablando de la mierda, así que tal vez este tipo tenía un buen oído y se centró en la ubicación. Sinceramente, ya no es un detalle que me importe, después de haberlo pensado tantas veces. Así que me subí el cierre y trepé por la colina, dejando en paz al extraño que sostenía la vela. Subo y me quedo con mis amigos y les cuento lo que he visto. Lo raro que era ver a alguien con nosotros a esta hora. Al principio querían invitar a este tipo. «Deberíamos gritarle», dijeron, o algo así tal vez. Les dije, bueno, les mostraré dónde lo vi. Así que bajamos por la ladera de la colina y miré a través del valle. 2 llamas, flotando en la oscuridad más abajo en el valle, balanceándose arriba y abajo hacia nuestra dirección, y estaban más cerca, como a menos de 200 yardas de distancia más cerca. ¿Sabes ese momento cuando algo que no tienes razón para creer que es siniestro, simplemente se siente siniestro? Es inefable, como una especie de presagio por parte de Dios tratando de sacarte de los límites del daño. Pero en ese momento, siendo un adolescente y con la mentalidad de grupo, nadie quería tener miedo. Todo el mundo quería poseer esta tierra. Les gritábamos «¡Hey!», como si les estuviéramos invitando a venir, pero en el fondo me daba un mal presentimiento. Tal vez, pensé, si no actuábamos con miedo, no les atraeríamos. O tal vez esté bien, solo están perdidos, necesitan refugio, cualquier cosa inofensiva. No nos respondieron verbalmente, pero sí físicamente. Se pararon en seco. En ese momento estaban lo bastante cerca como para que se oyera el crujido bajo sus pies. Tal vez fuera mi imaginación nerviosa. A veces me pregunto si mis compañeros estaban tan asustados como yo en ese preciso momento, pero ahora estaban en absoluto silencio y quietos, en todos los sentidos. Nosotros estábamos quietos. Ellos estaban quietos. «Esto no me gusta», dijo Sally más disimuladamente. Decidimos subir la colina. Ojalá no lo hubiéramos hecho. Volvimos a la cima, como a 10 segundos de pie, y hay 2, luego 3, luego 4 otras llamas encendiéndose en otras partes del valle, partes no muy lejos de nosotros del todo, y todas se dirigen hacia nosotros. Un «oh mierda» colectivo nos invade y empezamos a recoger nuestras cosas rápidamente. 4 llamas subían y bajaban lentamente desde el fondo del barranco hasta la empinada ladera de la colina en la que estábamos. Si nos quedábamos ahí sentados 10 minutos más, nos estarían respirando en la nuca. Nos pareció una eternidad recoger nuestras cosas y ninguno de nosotros se molestó en mirar hacia el barranco durante ese tiempo. Todos empaquetamos en silencio, asustados. ¿Nuestros padres nos estaban haciendo una broma por haber salido tan tarde? Todos habíamos recogido. Los demás ya estaban corriendo de vuelta por el camino por el que habíamos venido. Justo cuando estaba cerrando el zipper de mi mochila, me di la vuelta para mirar hacia abajo justo antes de salir corriendo. Ojalá no lo hubiera hecho. Vi, desde todo el barranco, hasta 1 o 2 kilómetros de distancia, unas 12 velas moviéndose hacia nuestra posición, subiendo y bajando, el movimiento de una persona que camina con una vela en las manos. En pocos minutos pasaron a ser de unas pocas velas a ser al menos 20. Oh, mierda, realmente debemos haber interferido con algo que no está acostumbrado a la compañía. Pero lo peor era cuando estaban lo suficientemente cerca. ¿Recuerdas que antes dije que uno de los portavelas estaba a unos cientos de metros? Bueno, ahora había 2 que estaban muy cerca, como acercándose al lugar donde iba a mear.
Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estaban caminando. Estaban corriendo por ese barranco y pude oír lo fuerte que estaban pisando, como las ramas se rompían bajo sus pies. Y lo más inquietante, cómo jadeaban y jadeaban. Era cualquier cosa menos un sonido natural. No sonaba como debería sonar un humano sin aliento. Era una mezcla de jadeo y sollozo, pero forzado, casi demasiado agudo para ser un hombre. Algo así como el aullido de un perro o un coyote. Pero era demasiado ronco para hacer eso, y sonaba como la base de palabras reales, no gritos al azar. No obstante, grité como una niña y salí corriendo. Mis amigos y yo corrimos y no miramos atrás aquella noche. Pura adrenalina nos sacó sanos y salvos de aquel bosque, del que nos sentíamos más aliviados que nunca. Esperábamos que nuestros padres estuvieran detrás de todo esto. Llegaríamos a casa y las luces estarían encendidas. Pensábamos eso, con nuestros padres listos para contarnos cómo nos habían engañado por escabullirnos, cómo nos habían asustado con unas velas y cómo nunca deberíamos estar fuera a esta hora. Lo único es que, cuando llegamos a casa, las luces estaban apagadas. Incluso mi ventana seguía abierta, totalmente intacta. Entré sigilosamente, miré por los pasillos. Sí, mis padres seguían profundamente dormidos. A la mañana siguiente pregunté a mis amigos y todos me dijeron lo mismo. Una cosa que nunca le conté a mis amigos fue cómo volví al mismo sitio unos meses después. Yo era el único que conocía el camino, ya que ellos me habían seguido aquella noche, así que no podrían haber ido aunque hubieran querido. De todas formas, estoy seguro de que no lo habrían hecho. Así que fui, meses después, en uno de los días más tranquilos del crudo invierno. Debía de ser enero del 93, muchos meses después del primer incidente, y ese día en concreto hacía un frío del carajo. Iba a contarles lo que vi, de verdad. Iba a decirle a los demás que había vuelto, pero cuando llegué ahí, decidí que no se lo diría a nadie. No les diría que encontré en ese viejo sendero. No les diría que volví a la colina a plena luz del día, y Dios no lo quiera, ni siquiera el cura de la cabina de confesiones de mi iglesia oirá esto nunca, pero lo juro por Dios que cuando llegué ahí, había cientos de velas, apiladas, clavadas en el suelo, derretidas, quemadas, en pleno invierno canadiense. No podría decirte cuántas velas carbonizadas había, y había leña quemada, mucha, como quemada recientemente. Fuera lo que fuera que nos esperaba esa noche, estaba esperando a que volviéramos. Esperó durante todo el invierno.